Radio Tirso Libertaria. La palabra anarquía, que implica la negación del orden actual e invoca el recuerdo de los más bellos momentos de la vida de los pueblos. No está bien elegida para calificar a una falange de hombres y mujeres que van a la conquista de un porvenir de libertad y amos para nuestra especie. Porque los autoritarios dicen que hay gente que no se somete a las costumbres sociales y que es preciso mantener el Estado, la autoridad, el tribunal y la cárcel. Para evitar un mal, recurren a un medio que es un mal más grande y que se convierte en origen de esos mismos abusos que quieren remediar. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro programa Vive y Lucha y bueno, recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Como siempre, nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en la red social X antigua Twitter como @Radio Tirso, pues desde donde difundimos nuestros programas y bueno, interactuamos con todos vosotros, con nuestra audiencia. También os recomendamos nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias y nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, pues bueno, para que sigáis enviando vuestra música, chistes, peticiones, presentaciones del programa, en fin, lo que queráis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. Bueno, amigas y amigos, el próximo miércoles es 1 de mayo, es nuestro día reivindicativo por excelencia y os convocamos a todas y a todos aquí en Madrid, los que nos escucháis aquí en Madrid, desde luego, a acudir a las 12 horas al Metro Buenos Aires, en la avenida de la Albufera, que ahí arrancará nuestra manifestación del 1 de mayo. Manifestación de CNT-AIT en Madrid. Os repito, 12 horas, Metro Buenos Aires. Tío, es que hay gente por ahí que no está explotando su potencial. Todo el puto mundo debería sacar la mejor puta versión de sí mismo. Claro, tío, es que no se puede ir por ahí, yo qué sé, no facturas ni 300 millones de dólares al año. Mira, tío, si no levantas 200 putos kilos en press bank eres un mierdas. Es que tú me entiendes, tío, si tú no vives en un yate sin pagar impuestos, entonces, claramente... ¡Todo es por tu culpa! ¡Todo es culpa tuya! ¡Todo es por tu culpa! ¡Culpa tuya! Alabado sea Dios, alabado sea el Estado, alabado sea el mercado. Cuánto dinero ha lavado, cuánto trabajo ha regalado la élite a la plebe. Tú que eres asalariado, que fácil lo tienes, que no tienes que arriesgarte. Otro cómodo un esclavo que abaraten el despido, lo vio justo y necesario. Que le bajen los impuestos a los que crean riqueza, a ver si te crees que es barato Ejercer tanta violencia. Es que no piensas, puto vago, y no entiendes el problema. Tú solo tienes que hacer la faena que te dan. Gracias a los ricos tienes pan y tienes circo, y tú solo tienes que trabajar, holgazán. Mira que sencillo y que lo quieres complicado. Tu mandado si querías mandar haber estudiado. Te lo dicen mientras desmantelan la educación, y en el fondo sabes que tienen razón. Todo es por tu culpa.
Debes trabajar para sentir que aportas algo. Agradécele a tu jefe que es quien te sacó del paro. Eres pobre porque quieres o prefieres ser un vago. No hables de precariedad que pa' muchos es un regalo. Desagradecido. Que si estamos como estamos no es por culpa de tus amos sino tuya, mal esclavo. El problema del mundo es que somos demasiados y un descuido si es conjunto al final se paga caro. Porque ahora el clima arde. Porque tú no has reciclado. Tu coche no es tan importante como lo es su jet privado. Porque mueren de hambre. Porque eres insolidario. Solo te podrás librar en el confesionario. Debéis ser fieles a Dios y al Rey y veréis como al final todo acaba bien. Su palabra es misa, su palabra es ley. Arderéis en el infierno si no obedecéis. Todo lo que has conseguido es gracias a mí. De nada, Mindundi. Todo lo que no has conseguido es culpa tuya. Haber estudiado. Todo lo que has conseguido es gracias a mí. Eres un mierda. Todo lo que no has conseguido es culpa tuya. Te ha costado un riñón. El cáncer es por la mierda que comes. Te lo dicen mientras desmantelan la sanidad. Te jode. Si es culpa tuya es más barato para todos menos para ti. Pero es culpa tuya así que en fin muérete y no molestes. No protestes, no estés dando lástima ni echando pestes. Que el desastre se aproxima. Nuestra industria contamina. Pero es por tu culpa si cambia el clima. Recicla más. Salva el planeta. Compra otro coche. Tu ecoansiedad Elon Musk no la conoce. Tener una mina de diamantes ayuda. Lo de haber nacido pobre adivina. Culpa tuya. Aquí si no vas con dinero no tienes crédito. Solo si innovas y emprendes mereces éxito. Ya que como currante tú no tienes ningún mérito. Curra media vida pa' que no te quede un céntimo. No te golpearon. Tú pusiste la mejilla. Abusan de ti porque tú estás provocando, niña. Debiste vestir con ropa mucho más sencilla. Segura no fuiste tú la que se puso de rodillas. Demasiado crudo llegado a este punto de tan turbio asunto. De culpar la víctima y victimizar culpables. Pero a ti nadie te ha preguntado, mejor no hables. Todos por tu culpa. Atraes la frecuencia en la que vibras. Todos culpa tuya. No te vas con esas vibras. Todo es por tu culpa. Alegra esa cara. Culpa tuya. Regala una sonrisa. ¡Infeliz! Kenny, siempre te dije que algún día ser pobre te pasaría factura. Pero no me hiciste caso, seguiste siendo pobre. La gente pobre sin pensar que tiene sus consecuencias. Ya vale, hombre, no haber sido pobre. Mundialización globalizante, epidemia de incertidumbre, progreso que narcotiza, inteligencia acéfala castrante, tecnología que atonta, realismo paralizante. Estado vigilante, jerarquía, meritocracia, sumisión, obediencia, vasallos pasivos, callados, abúlicos, sometidos, zombies, corrección encorsetada, sensatez asfixiante, cautela, prudencia, espera, espera mañana, siempre mañana. Es el imperio de la burundanga, por doquier se encuentra, nube tóxica que te atrapa, engatusa y controla, supervisa y manipula. ¿Qué te busca? Sus mercaderes disfrazados, farsantes, dictadores, canallas, sembradores de miseria. Y sus camellos, comunicadores, intelectuales, tertulianos serviles, creativos publicistas, lacayos y otras marionetas, cómplices, mentirosos, perversos. Unos y otros violadores impenitentes de derechos humanos, cegando horizontes, levantando muros, los del eterno no es posible, estafando, robando, matando a los que nadie culpa, persiguen y condena. Muchas preguntas, pocas respuestas. Cuánto sufrimiento queremos, María, no burundanga. Poema de Miguel Rojo.
amigas y amigos, después de esta poesía que nos han enviado a nuestro grupo, vamos a tratar el tema de hoy. Y es que, bueno, hoy vamos a abordar un tema que está de rabiosa actualidad, como son las movilizaciones del campo. Porque, bueno, el mes pasado hubo bastantes y queremos hacer un análisis exhaustivo desde nuestra radio, desde vuestra radio, Radio Tirso Libertaria, y en este programa Vive y Lucha, porque, claro, nosotros entendemos la movilización del campo desde un sindicalismo de clase en el propio campo, claro, porque, en fin, los espacios de organización deben ser en organizaciones de clase, donde solo pueden participar aquellas personas que no tengan a otras personas asalariadas a su cargo. Y por supuesto que no estén explotando a nadie para su propio beneficio. En estos días, en el último mes, en el último tiempo, hemos podido ver pues cómo el sector primario se está movilizando. Y bueno, en los medios de comunicación se hablaba de huelga, aunque en realidad lo que hemos observado ha sido, por un lado, huelga de autónomos, pero también, y desde luego es importante no perderlo de vista, porque claro, es un grupo de las caras visibles del sector, una parada patronal. Detrás de estas movilizaciones encontramos organizaciones de todo tipo, pero prácticamente la mayor parte son asociaciones sectoriales e interclasistas, carentes de un programa revolucionario y sobre todo carentes de una visión de clase, porque no hemos visto en estas movilizaciones que se pidan mejoras salariales para los trabajadores del campo, ¿no? En fin. Las políticas neoliberales de la Unión Europea y la misma crisis capitalista pues están ahogando a un sector esencial para nuestras vidas. Y en fin, esta realidad, ante esta realidad, pues la pequeña y la gran burguesía sufre la imposibilidad de controlar un mercado dominado por los grandes lobbies empresariales, económicos y financieros. Estas grandes corporaciones, estas grandes cadenas de alimentación e intermediarios, que hay que decirlo, son propietarios de multitud de tierras en África, en otros países, ¿no? Y que luego pues traen aquí la producción y en detrimento de los trabajadores, en fin, de aquí. Estos son los efectos, desde luego, de un capitalismo global en crisis, y frente a este juego de poderes, la realidad es la de siempre, ¿no? La clase obrera es la verdadera perjudicada en todo esto. Porque claro, el salario medio en este sector está por debajo de la media, y a pesar de incluir en esta ecuación tanto a propietarios como a encargados y jornaleros, es el sector donde hay más siniestralidad laboral y donde la temporalidad es más alta. Bueno, ahí están con nosotros aquí en Radio Tirso Libertaria nuestros compañeros de CNT AIT Fraga. Bueno, hay que recordar que la comarca de Fraga fue donde se produjo la gran revolución agraria, ¿no? De CNT. Y bueno, como os decíamos, están con nosotros Patricio Berquín y Juan Carlos Chine. Muchas gracias a ambos por estar hoy en Vive y Lucha. Y bueno, os queríamos preguntar, Patricio, por ejemplo, detrás de estas movilizaciones encontramos organizaciones de todo tipo, pero prácticamente son todas asociaciones sectoriales e interclasistas. ¿Es esta la realidad de hoy, Patricio? Seguramente sea así, y las organizaciones y las asociaciones que promueven las movilizaciones del campo tienen más de patronal que de organizaciones obreras o revolucionarias. Seguramente sea también un lugar en el que se sientan a gusto los grandes propietarios y sea un caldo de cultivo para que la extrema derecha tire la caña electoral a la caza del voto, en el mejor de los casos. Sin embargo, no hay que perder de vista a los pequeños propietarios, que también se han movilizado y son al tiempo explotadores y explotados por este sistema.
Por un lado, tienen peones en situación de precariedad y temporalidad, y por otro, sufren el sistema agroindustrial, especulativo y tendente al monopolio en que se ha convertido la producción alimentaria. Los agricultores se ven envueltos en una dinámica capitalista que los lleva a endeudarse permanentemente y a trabajar un mayor número de hectáreas para continuar ganando lo mismo o poco más, lo que los conduce a una frustración tremenda que en muchos casos los aboca a tener una visión distorsionada de la realidad y de saber quién es el verdadero enemigo. Tanto es así que, con gran asombro por nuestra parte, hemos podido encontrarnos con reivindicaciones que exigían precarizar a las personas asalariadas del campo, llegando a pedir convenios colectivos más laxos o una vuelta atrás en cuanto a la contratación, reclamando la vuelta a los contratos eventuales frente a los fijos discontinuos, con toda la precarización que implica. En definitiva, arremeten contra el eslabón más débil de esta cadena de explotación, que no es otro que las personas asalariadas del campo. Y esto es así porque el agricultor no tiene control sobre el precio del gasoil, sobre el de los fitosanitarios, de la luz, y ni siquiera tiene el control sobre el precio al que va a vender sus productos. Ahora bien, sobre lo único que tiene control es sobre el salario que paga a sus trabajadoras y sobre la cantidad de horas que les hace trabajar gratis o sobre las jornadas que declara que han trabajado. De este modo se convierte en un colaborador del sistema de explotación del que es a su vez víctima. Vamos, un despropósito. Por eso creo que además de seguir apoyando a las personas más explotadas de todo este sistema, que son, sin ningún género de duda, las trabajadoras del campo, debemos ser capaces de transmitir desde CNT a IT a los agricultores que deben ser conscientes de que la explotación no es la solución para subsistir en este sistema que los está ahogando, que la meta no es endeudarse para hacerse con una gran cantidad de tierras, una ingente cantidad de trabajadores a los que explotar y trabajar sin descanso, sino más bien abordar, sin tapujos, que este sistema no sirve para trabajar la tierra, ni para cuidar de los animales, ni de las personas, ni del medio ambiente, que hay que retomar el trabajo colectivo, las pequeñas fincas, que dejen de llamarse explotaciones para volver a llamarse fincas, donde trabajar individualmente, familiarmente o colectivamente, donde trabajar poco, muy poco, y de la que vivir con la alegría y la satisfacción de no solo alimentar al mundo, sino de no haber perjudicado a nada ni a nadie al hacerlo. De hecho, si no tomamos entre todas este camino, ¿vale? El campo está abocado a depender totalmente de grandes grupos inversores que son los que ya están acaparando las tierras y a parecerse más a una fábrica de trabajo en cadena que a un pedazo de naturaleza que nos surte de alimentos. Esa es para mí la realidad del campo. No se trata, como dicen algunos, de que la ciudad no entienda los problemas del campo, sino de romper la dependencia que tiene actualmente el campo del modelo de vida urbano, que implica la industrialización del sector agrícola, que lleva apareja la dependencia del petróleo y de los agroquímicos que de él se derivan. También lleva aparejada la dependencia de las multinacionales que fabrican los fitosanitarios en países con legislación más laxa en cuanto a seguridad de las personas trabajadoras y del medio ambiente, encontrándonos con un colectivo agrícola que reivindica que paren las importaciones de tomates de Marruecos, apelando a la seguridad alimentaria, que está bien, pero por otro lado rocían los campos con agroquímicos traídos de la India, que es donde se pueden fabricar sin tener ningún tipo de problema, ni barrera, ni condicionante ambiental, ni por supuesto de seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. También lleva implícita todo este sistema la monopolización y estandarización de las semillas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y adaptación a las diferentes zonas de cultivo, lo que genera una dependencia del campo de aquello que dice causarle repulsa, que no es otra cosa que la economía urbana. Las patentes sobre variedades, ya sean antiguas o de reciente creación, también son un gran problema, porque lleva a agricultores y agricultoras a tener que pagar royalties por ellas, que en muchos casos pueden representar el 50% del precio total de la planta. Me niego a decir el producto. Es decir, hay un grupo de inversores y de empresas cobrando durante años por no hacer nada
y viviendo del sudor de las personas del campo. Esos son los verdaderos urbanitas a los que hay que señalar, los que realmente están ahogando al campo, los que dicen que tiran flotadores para que la agricultura pueda seguir adelante en medio de este sistema capitalista, cuando en realidad la realidad es que esos flotadores están llenos de plomo que ahogan a nuestros agricultores. Efectivamente, Patricio, ¿cómo va a poder seguir adelante el campo? Dinos, Juan Carlos, ¿qué es lo que opinas al respecto? Parece evidente que sí, que detrás de estas movilizaciones están sobre todo medianos y pequeños propietarios de explotaciones agrarias y ganaderas. Al parecer están organizados de manera espontánea. Bueno, eso es lo que nos dicen los medios, ¿no? Más o menos. Dicen que a través de plataformas y grupos de mensajería digital, pero es verdad que también hemos detectado que detrás de la organización hay grupos o sindicatos, por decirlo de alguna manera, bueno, organizaciones empresariales clásicas, ¿no? Dentro de este grupo hay un amplio abanico de organizaciones vinculadas directamente con los partidos políticos que se alternan en el poder, como la COAC o los jóvenes agricultores o la UPA, un sindicato o una asociación de pequeños propietarios próxima al PSOE. Es decir, de derecha y de izquierda, pero también de extrema derecha. Pero desde luego coincidentes en sus reivindicaciones y con un mismo discurso puramente neoliberal. Estamos, por tanto, ante una protesta empresarial del sector agrario y ganadero y en ningún caso es una protesta obrera de asalariados y asalariadas del sector. Es cierto que en nuestra zona, y concretamente en la provincia de Lleida, existe un grupo que se llama la Asamblea Pagesa, formada básicamente por pequeños productores con prácticas agroecológicas, pero también por personas del mundo rural y sensibles a la ecología y con un discurso claramente anticapitalista, es cierto, y que han marcado perfil propio y obviamente han sido muy críticos con la organización de la que hablamos. Efectivamente, Juan Carlos. Pero claro, sin embargo, lo que estamos viendo no dejan de ser movilizaciones básicamente monopolizadas, ¿no? Salvo excepciones, por plataformas interclasistas. En fin, queríamos preguntaros también, Patricio, las políticas neoliberales de la Unión Europea y la misma crisis capitalista están ahogando un sector esencial. ¿Son los intermediarios y grandes centros logísticos los culpables, Patricio? La entrada de la agricultura en la Organización Mundial de Comercio en 1995 marcó un antes y un después en la agricultura. Pese a que no fue algo sobrevenido, sino que respondía a una tendencia hacia la globalización y la especulación definitiva y necesaria para que los inversores saquearan la producción agrícola. De hecho, supuso el fin de la estacionalidad de los alimentos y la explosión de los grandes movimientos transnacionales de alimentos, reforzando a los grandes distribuidores y dando un paso de gigante hacia la monopolización de alimentos y semillas. La prueba más evidente de estas dinámicas capitalistas está en los recientes incrementos de precio en las almendras, para posteriormente caer en picado, lo mismo que pasó con los cereales y lo mismo que ocurrirá con el precio del aceite de oliva, ahora mismo disparado. Los precios de los alimentos se fijan en los parques bursátiles y por tanto se hinchan y se deshinchan en función de las recogidas de beneficios. También hallamos esa prueba de monopolio y especulación en las políticas neoliberales de la Unión Europea y del capitalismo internacional que están ahogando a las pequeñas explotaciones agrícolas y familiares que se ven abocadas al abandono. La propia PAC es un incentivo para reforzar las grandes explotaciones agrarias y el monocultivo, por más que todo lo revistan de políticas verdes. La tendencia es a la concentración de la tierra en manos de grandes empresas y holdings, siendo que, curiosamente, algunas de estas empresas pertenecen a grandes cadenas de alimentación de personas y de alimentación de animales, y que son las que controlan la distribución.
Efectivamente, son estas grandes cadenas y multinacionales quienes están controlando todo esto. Dino, Juan Carlos. Hablando en términos puramente economicistas y con mentalidad capitalista, diríamos que en parte sí, pero solo son un eslabón más de la cadena, que aprieta hasta asfixiar al sector, pero no el único. Es cierto que las políticas neoliberales de la Unión Europea y del capitalismo internacional están conduciendo a que los agricultores de pequeñas explotaciones o familiares abandonen su actividad. Desconozco si es intencionado, la verdad, pero al igual que ocurrió en otros momentos de la historia, la tendencia es la concentración de la tierra en pocas manos. Ahora los terratenientes son grandes empresas, la agroindustria o holdings, y que curiosamente también son dueñas de grandes cadenas de distribución de alimentos al mismo tiempo, ¿no? Y por no hablar de que estas mismas empresas están comprando o están usurpando grandes extensiones de tierra, por decirlo de alguna manera, de cultivo, tierras de cultivo en países de África, América del Sur y otras latitudes, en el llamado tercer mundo, con todo lo que eso conlleva. Efectivamente, Juan Carlos, lo hemos dicho antes precisamente, el tema de que controlan tierras en el tercer mundo, en el mal llamado tercer mundo. En fin, nos dejamos con un poco de música, en este caso nos ha llegado por nuestro grupo de Telegram, Luchas Libertarias. Os dejamos con Non Servium. En la vida por la diferencia de clases, clase alta, clase baja, clase obrera o aburguesada. Hoy en día solo viven los que tienen dinero en mano. Un mundo mal repartido, el que manda es el tirano. Unidos como una piña luchando contra el esquema que dibujó el buen señor, repartiendo su miseria, dando gloria al poderoso y ruina para el luchador. Nunca perteneceremos a este tipo de rateros. No somos uno más de tus lacayos. No somos otro más de tus vasallos. Mígrate, entra de la delincuencia. Mígrate, la de la desobediencia. La de la desobediencia. Tenemos claro que nunca seremos respetados. En un mundo de ignorantes somos los degenerados. Somos claros enemigos de un imperio de asesinos. No queremos formar parte de un tanto de farsantes. No somos uno más de tus lacayos. No somos otro de tus vasallos. Mígrate, entra de la delincuencia. Mígrate, la de la desobediencia. La de la desobediencia. La de la desobediencia. El sistema os ha normalizado y vuestra vida ahora queda en nuestras manos. La delincuencia es quien tiene la razón y la dirige la puerta del corazón. No somos uno más de tus lacayos. No somos otro de tus vasallos. Mígrate, entra de la delincuencia. Mígrate, la de la desobediencia. La de la desobediencia.
gente, mi puta gente, es mi gente. Bueno, continuamos en Radio Tiso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Hoy estamos entrevistando a los compañeros de CNT-AIT de Fraga, Juan Carlos y Patricio. En fin, hablando sobre el tema de las movilizaciones del campo. Y claro, el salario medio en este sector está por debajo de la media. Entonces, os queríamos preguntar, ¿se piden mejoras salariales para los trabajadores y trabajadoras del campo? Dinos, Patricio. Pregunta 3, responde Patricio. Evidentemente no. Son el eslabón más débil de la cadena y es sobre ellas sobre quienes cae todo el peso de la explotación y la exclusión social. No importan a los inversores, ni a los propietarios de la tierra, más que para seguir exprimiéndolos. Tampoco importan, en general, a esta sociedad cada vez más deshumanizada que se niega a ver la pobreza. A quienes sí que importan es a aquellos que hacen negocio a su costa, como los que les alquilan casas, pisos, locales o almacenes en condiciones infames, cobrando alquiler por persona, hacinándolas, colocando colchones por todo el local, llegando en algunos casos a disponer de un único cuarto de baño o incluso a no tener agua corriente. Todo para conseguir el máximo beneficio a costa de la miseria provocada, a su vez, por un claro incumplimiento del Convenio del Campo, al menos el de la provincia de Huesca, que en el artículo 19 establece: en los supuestos de excepción en los que un empresario contratase al personal procedente de otras localidades para la realización de faenas de temporada, campaña o circunstanciales, deberán facilitarle, además del alojamiento, la manutención o, en su defecto, suministrarle las mercancías necesarias para que ellos mismos puedan atender a su manutención. En fin, toda esta situación muestra muchos paralelismos con la situación vivida por los obreros de principios del siglo pasado y que continúa produciéndose en el siglo XXI, pero con la particularidad que actualmente la conciencia de clase no pasa por su mejor momento. Así es, Patricio, la conciencia de clase brilla por su ausencia en la actualidad. ¿Qué piensa Juan Carlos? Los trabajadores del campo son los grandes olvidados. Desde hace años, y en este conflicto lo siguen siendo. Y no solo no se piden mejoras salariales, sino que algunas de las exigencias empresariales del sector son bajar salarios y recortar derechos. La regulación laboral del sector ya es de por sí muy precaria. Según las últimas estadísticas, en cuanto a negociación colectiva, existen en todo el Estado 61 convenios provinciales o autonómicos, algunos de los cuales no se han renovado desde hace años. Y existen en la actualidad 8 provincias que ni tan siquiera tienen convenio colectivo. Por no hablar del incumplimiento de estos, donde se dan situaciones que nos retrotraen a épocas esclavistas, con salarios de miseria, jornadas laborales extenuantes de 10, de 12 horas, incluso, horas extras no pagadas y un largo etcétera. Especial atención es la vulneración del derecho a la vivienda, que algunos convenios, no todos, pero el de Huesca, por ejemplo, sí que lo recoge, obliga a las empresas del sector a proporcionar para aquellas personas trabajadoras foráneas vivienda. Y es una vergüenza, porque se dan situaciones, sobre todo con trabajadores migrantes, los que se desplazan en temporadas, en la temporada de recolección de la fruta y de verdura, ¿no? Que se ven obligadas a malvivir en la calle o son víctimas de propietarios sin escrúpulos que alquilan espacios insalubres o forzados a vivir hacinados y que carecen de las condiciones básicas para vivir con dignidad, la verdad. O por otro lado se dan situaciones un poco esperpénticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
donde algunos ayuntamientos o instituciones humanitarias, que sí que nos pueden parecer hasta cierto punto loables, ¿no?, improvisan albergues como si de campos de refugiados se tratara. Claro, me parece indignante el tema de las condiciones de estos trabajadores del campo. O sea, tenerlos en, no sé, ahí en naves como si fueran, en fin, ganado, me parece increíble. Y sobre todo, como bien decís, Patricio, Juan Carlos, estas reclamaciones que hemos visto no van en ningún momento sobre los derechos de los trabajadores. En fin, queríamos hacer también un poco de historia acerca de la reforma agraria que hubo en CNT y, en fin, adelante, Alberto. Claro que sí, y es que desde un punto de vista histórico, la CNT adquiere una importancia fundamental en los procesos revolucionarios en el campo, alcanzando su punto culminante en 1936 durante el cuarto Congreso, donde la organización coloca en el centro la cuestión agraria. Se aborda la situación de los pequeños propietarios y, sobre todo, se interpela a los trabajadores del campo como un sujeto imprescindible para implementar el comunismo libertario. En este Congreso se establecen medidas como la expropiación sin indemnización de propiedades de más de 50 hectáreas, la entrega de bienes comunales a los sindicatos para su explotación colectiva, la abolición de impuestos y deudas sobre las tierras de aquellos trabajadores que las explotan para su propia subsistencia, fomento de obras hidráulicas, vías de comunicación, granjas, repoblación rural, creación de escuelas agrarias y solución inmediata al desempleo obrero, reducción de la jornada laboral y equiparación de los salarios con el costo de vida. Claro, efectivamente, nosotros nos preguntamos, ¿verdad?, un proyecto que nos permita por fin volver a poseer de forma colectiva esta tierra que trabajan los trabajadores. ¿Cuál es la solución que tenemos, Patricio? No hay soluciones mágicas en un contexto salvaje como el sistema que estamos sufriendo y la desmovilización y la falta de conciencia de la mayor parte de la gente asalariada. En ese contexto es muy complicado proponer soluciones colectivas, cuando no hay un gran colectivo de personas tratando el tema. La solución está en la fuerza de las personas para descolgarse del sistema capitalista y desmercantilizar las relaciones. La transformación de los sujetos económicos en humanos es el paso previo para tomar conciencia del entorno tóxico en el que vivimos. A partir de ahí es cuando puede surgir la acción directa. La conciencia de ser sujeto activo y colectivo de los cambios necesarios. En realidad no sabemos cuándo sucederá todo esto, pero tenemos que estar preparadas para cuando ocurra esa revolución social que lleva aparejada un cambio en el pensamiento colectivo. En ese momento tal vez seamos capaces de empezar a recuperar la tierra antes de que pase a manos de las grandes multinacionales. De empezar a trabajarla colectivamente, en armonía con la naturaleza y con las personas, prescindiendo del Estado y de las empresas, para así poder empezar a dar esos primeros pasos hacia un cambio generalizado que nos permita humanizar la vida y proponer colectivamente modos de vida diferentes al que sufrimos, más justos, más humanos y más centrados en los seres humanos como parte indiscutible de la naturaleza. Efectivamente, Patricio, es que formamos parte de la naturaleza. Bueno, dinos, Juan Carlos, ¿qué opinas? Pregunta 4. Responde Juan Carlos. No hay solución posible dentro del sistema capitalista. Por tanto, pienso que en primer lugar tenemos que hacer todos un esfuerzo en despojarnos de la idea neoliberal que llevamos inoculada, si es que queremos alcanzar una alternativa real y trabajar para alcanzarla. La falta de conciencia de clase de la mayor parte de las personas asalariadas, que lleva a una situación de parálisis colectiva o de desmovilización generalizada, no ayuda. Por eso nuestra tarea, la del anarcosindicalismo, debe empezar por un trabajo de organización desde la base, ayudando a constituir sindicatos en pueblos y núcleos urbanos o de zonas rurales o en zonas rurales, o reforzando con nuestra ayuda los ya existentes. Hay que empezar apoyando reivindicaciones básicas de los trabajadores del campo, como puede ser aumento de salario, vivienda o simplemente la exigencia del cumplimiento de los convenios.
pero haciendo nuestra también las reivindicaciones del mundo rural, de la Iberia vaciada, como es el abandono o el desmantelamiento de servicios básicos, como es la sanidad, el transporte colectivo, la educación, etc. Fomentar y apoyar las iniciativas de ocupaciones de tierra, pueblos abandonados, etcétera, ¿no? Realizadas por grupos o individualmente, y proyectos comunitarios de carácter anticapitalista. Pequeños gestos que sin duda pueden contribuir a agitar conciencias. Pero además insistiendo en las ideas originarias del anarcosindicalismo, que la tierra es de todos y por tanto no debería pertenecer a nadie, así como el sol y el agua, que debería ser gestionada de manera colectiva y para el bien de todos los seres humanos, la verdad. Efectivamente, Juan Carlos, y tenemos un ejemplo de esto en Fraguas, este pueblo ocupado. Bueno, yo personalmente en los años 80 también estuve en un proyecto, en una aldea, en Salvaterra do Miño, en Galicia, pues donde ocupamos una aldea abandonada, la arreglamos y, en fin, dimos mucha vida ahí a esa zona, estuvimos de jornaleros y, en fin, pero bueno, eran, como decimos, también otros tiempos. Adelante, Alberto. Y es que estos acuerdos, tomados meses antes de la Revolución Social liderada por la CNT y la clase obrera en el Estado español, no son directamente transferibles en la actualidad. Sin embargo, sirven como lecciones para aprender y trazar una estrategia en el sector primario en general y en el campo en particular. El cambio político de 1931 trajo consigo expectativas en cuanto a la mejora de la situación de los trabajadores y campesinos, así como nuevos canales de acción, organización y protesta colectiva. Desde un punto de vista histórico, la CNT adquiere una importancia fundamental en los procesos revolucionarios en el campo, alcanzando su punto culminante en 1936 durante el Cuarto Congreso, donde la organización coloca en el centro la cuestión agraria. Se aborda la situación de los pequeños propietarios y, sobre todo, se interpela a los trabajadores del campo como un sujeto imprescindible para implementar el comunismo libertario. Entonces, Patricio, yo quería preguntarte, ¿se puede aplicar esto hoy en día? ¿Las colectividades anarquistas se deberían promover en el presente como se hizo durante la Revolución Agraria? Pienso que se debería aplicar hoy, pero evidentemente la incidencia de la CNT no es la misma que tenía en 1936, pero eso no resta valor al pensamiento y bases organizativas que se propusieron en el Cuarto Congreso. De hecho, muchas de esas propuestas se están poniendo en práctica en otros lugares por otras personas que no tienen una vinculación directa con nuestro sindicato. Evidentemente, falta mucho camino que recorrer para alcanzar la fuerza y la incidencia que tenía la CNT en aquellos años. Falta mucho trabajo de picar piedra para llevar a cabo una verdadera reconstrucción sobre cimientos firmes. Pasos pequeñitos, pero precisos, que nos lleven a extender la idea, desde las luchas pequeñitas, cercanas y próximas en la realización, para poder tejer esos lazos de hermandad que sirvieron para construir sociedades ajenas al Estado, desde las que es mucho más sencillo transitar hacia la verdadera revolución social. Pero, mientras llega ese momento, hemos de ser plenamente conscientes de que lo urgente es pelear por algo tan absurdo que se tenga que pelear lo que debería ser evidente, como el cumplimiento de las leyes que han firmado las patronales, es decir, los convenios colectivos. Reclamar los derechos que se les niegan a las personas trabajadoras, apoyar las luchas cercanas y extender los sindicatos por los territorios olvidados y dejados de la administración como son los pueblos, que es donde realmente el terreno está abonado para construir esas estructuras ajenas al Estado e iniciar esa revolución social que cambia el pensamiento de las gentes. Desde luego, Patricio, qué importante es esto que estás diciendo, ¿no? Cambiar el pensamiento de las gentes e intentar crear conciencia social, conciencia de clase, sobre todo en estos pequeños municipios, en estos pueblos donde, en fin, parece que, el populismo y estos discursos que están ahora tan de moda están calando entre este sector de la población. ¿Qué opinas al respecto, Juan Carlos?
Es cierto que la tendencia en cuanto a la concentración de la tierra de cultivo en grandes extensiones y en pocas manos de propietarios se asemeja a la de esa época, incluso la situación de los obreros del campo en cuanto a pocos derechos y bajos salarios. Sin embargo, la situación social en España y en los países de la órbita capitalista es distinta y, evidentemente, la incidencia de la CNT tampoco es la misma que tenía en los años 30. Sin embargo, es muy recomendable que recordemos cómo se fraguó el colectivismo agrario. Es cierto que la CNT llegó a alcanzar mucha fuerza en las grandes ciudades y áreas industriales, pero también la tuvo en amplias zonas rurales. Es menos conocido, sobre todo en Aragón, en Andalucía, también en Levante y incluso en la propia Cataluña. Cuando se habla de las colectividades, tendemos a olvidarnos del trabajo previo que hubo. Por ejemplo, y sobre todo, a partir de 1918 y 1919, después de los congresos de la CNT de Sants en Barcelona y de la Comedia en Madrid, de donde salió la propuesta, donde se creó la estructura organizativa del sindicato único, dando pie a la organización y constitución de esos sindicatos por la mayoría de pueblos donde en 1936 se colectivizó la tierra, se hizo la revolución social. Pero también en los mismos pueblos y en las mismas comarcas donde se protagonizaron algunos de los levantamientos insurreccionales anarquistas del 33, con ocupaciones de tierras de grandes propietarios, sobre todo. Y hay que decir que la militancia confederal de esa época supo conjugar muy bien las ideas de los grandes teóricos anarquistas con las prácticas comunales de los habitantes de esos pueblos, de las zonas rurales, pero también haciendo suyas las principales reivindicaciones del momento, como fue la reclamación al gobierno de la República de una reforma agraria profunda, es decir, el derecho a la tierra. Y todo eso compaginando una ingente tarea de agitación cultural y social de carácter anarquista, creando toda una red de escuelas racionalistas, ateneos, asociaciones culturales de todo tipo, además de bibliotecas y al mismo tiempo difundir la prensa y la literatura libertaria de la época. En definitiva, todo aquello que desde el Estado se les negaba. Las colectividades, por tanto, nacieron de la necesidad de falta de tierra, concentrada en manos de terratenientes y de la oligarquía de la época. Y fueron los propios trabajadores, la gente de abajo, quienes impulsaron su desarrollo. La CNT fue el medio para alcanzarlas. Por tanto, deberíamos empezar por el principio, es decir, concienciar, organizar, reivindicar, sin olvidarnos de estudiar su historia y su desarrollo y además de difundir por todos nuestros medios un legado tan rico. Efectivamente, Juan Carlos, concienciar, organizar, reivindicar grandes principios de nuestro movimiento CNT-AIT, de nuestro ideario anarquista. Adelante, Alberto. En el último congreso de nuestra organización, que tuvo lugar en Canovels en diciembre de 2022, se aprobaron diversas ponencias que terminaron conformando los acuerdos sobre la cuestión relativa a la ecología. En este punto se analiza brevemente la situación geopolítica, la crisis climática y la necesidad de que una organización revolucionaria como la CNT tome medidas ante estos cambios, como los cierres de empresas, y se menciona que nuestros sindicatos pueden rodearse de pequeños proyectos socioeconómicos de subsistencia, basados en cubrir las necesidades básicas, como pueden ser redes de apoyo mutuo, comedores sociales o asambleas de desempleadas. Como se refleja en nuestros acuerdos sobre decrecimiento y sobre el campo, el modelo agroecológico está directamente relacionado con nuestra organización, pero siempre teniendo en cuenta quién lo lleva a cabo y en qué condiciones para nuestra clase.
Entonces, Juan Carlos, ¿tenemos que unir el ecologismo junto a la revolución agraria? Necesitamos que los alimentos, además de sanos, no sean un producto regido con criterios mercantiles, sino un derecho fundamental para todas las personas. Por eso la revolución agraria que debemos reivindicar no puede disociarse de la ecología, entendiendo el ecologismo como un movimiento que considera al ser humano como parte de la naturaleza y no algo separado de ella, y que debe estar en armonía con esta. Por tanto, el anarcosindicalismo debe integrar la ecología en su día a día como parte misma de nuestro ideario, como siempre ha sido. Ahí están nuestras reivindicaciones históricas, contrarias a la energía atómica o contraria a los alimentos transgénicos, por poner 2 ejemplos. Pero también debemos integrarlo en el día a día de nuestras propuestas sindicales, como hemos hecho con otros asuntos como el de la salud y la seguridad laboral. Y por supuesto, sin necesidad de parcelar las reivindicaciones en grupos ecologistas específicos, que a mi modo de ver solo ayudan a debilitar las luchas. Efectivamente, Juan Carlos, y esto nunca lo podemos consentir, no podemos admitir que se debilite nuestra lucha. Bueno, amigas, amigos, os dejamos con un poco de música, os dejamos con Barracuda. ¿De qué le sirve que yo sea funcional? Un miembro activo de la alta sociedad. ¿De qué le sirve si lo hago bien o mal? Solo importa el dinero, solo sabe sumar. ¿De qué le sirve tenernos tan contentos? Están pensando el último momento, sigue rezando. La vida es un tormento, si tienes claro bailar en el tablero. ¿De qué le sirve las manifestaciones si al fin y al cabo no buscan soluciones? Sigo currando, inflando tus acciones. Tú mientras tanto no nos dejas más opciones. ¿De qué le sirve jugar al ajedrez? Somos peones que no van a obedecer. ¿De qué le sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo se alzará la clase obrera. No tengo paro, no tengo vacaciones, despido libre, la ley de tus cojones. Yo te mantengo, tú sacas beneficio, vivo sangrando para pagar tus vicios. ¿De qué les sirve manchar nuestra dignidad? Solo servimos para limpiar su capital. ¿De qué les sirve si no vamos a parar? Todos sabemos que al final no ganarán. ¿De qué les sirve jugar al ajedrez? Somos peones que no van a obedecer. ¿De qué les sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo se alzará la clase obrera. ¿De qué les sirve jugar al ajedrez? Somos peones que no van a obedecer. ¿De qué les sirve cuidar de mi cartera? Al fin y al cabo se alzará la clase obrera. ¿De qué les sirve jugar al ajedrez? ¿De qué les sirve? No van a obedecer. ¿De qué les sirve cuidar de mi cartera? ¿De qué les sirve la clase obrera? ¿De qué les sirve? 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 Y seguimos en Vive y Lucha. Ya sabéis que este es nuestro mejor momento para poder escuchar, es nuestro programa favorito. Ya tenemos que despedir a nuestros compañeros de la CNTAIT de Fraga, Patricio y Juan Carlos. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Y continuamos. Se sigue apuntando que los grupos autónomos de consumo no deben ser nunca un objetivo de la CNT, sino una táctica insertada en la situación actual a no poder abastecernos y coordinar la producción y el consumo a través de federaciones de ramo. Estas apuestas temporales se llevan a cabo mientras se organiza al proletariado agrícola. ¿Debemos ampliar estos grupos de consumo?
Muy buena pregunta, Alberto, porque claro, los grupos autónomos de consumo no deben ser nunca un objetivo de la CNT, sino una táctica, digamos, insertada en la situación actual, claro. En fin, al no poder abastecernos y coordinar la producción y el consumo a través de federaciones de ramo, ¿verdad? Pues estas apuestas temporales se llevan a cabo mientras se intenta, como nos han dicho Patricio y Juan Carlos, organizar al proletariado agrícola, claro. En fin, para responder a nuestros principios, tácticas y objetivos, tenemos esta herramienta, ¿no? Los grupos autónomos de consumo. Aquí tenemos el nuestro, el CNTAIT de Madrid. Y bueno, claro, se supone, ¿verdad, Alberto?, que deben dirigirse hacia el colectivismo, la superación del intercambio a través del mercado y, bueno, reducir al mínimo pues estas transacciones económicas pues basadas en la satisfacción y las necesidades que tenemos como, bueno, pues como consumidores y las necesidades que tenemos alimenticias. En fin, vemos que este objetivo para abastecer a la clase trabajadora de los alimentos, pues claro, para ello tenemos estos grupos de consumo. En fin, también queremos decir que, claro, a pesar de estas u otras tácticas, pues la CNT basa su principal estrategia en la implementación, ¿verdad?, de secciones sindicales. Y, en fin, esto es una manera de organizar a las trabajadoras dentro de su centro de trabajo. Porque, claro, es importante tener en cuenta que muchos sindicatos pues lanzan consignas decrecentistas. Pero claro, ¿en qué consisten estas consignas? ¿Cómo se implementan? Porque nuestro modelo sindical presenta propuestas concretas en la negociación colectiva. No solo fortalecemos, ¿verdad, Alberto?, un tejido social y económico para nuestra propia afiliación, que es pues lo que hemos hablado de los grupos de consumo, nuestras huertas y demás, ¿no? Logrando así una mayor participación, más recursos y más sinergias con otros grupos. Recordamos que, por ejemplo, nuestros grupos de consumo, nuestra huerta, son grupos abiertos, no participa únicamente nuestra afiliación. En fin, este tejido social está orientado a hacernos resilientes frente a las situaciones de las crisis mencionadas anteriormente, ¿verdad, Alberto? Claro que sí, es que la CNT puede poner la negociación colectiva al servicio de estas ideas del decrecimiento. Y lo que es mejor, podemos implementarlas en el momento en que la correlación de las fuerzas sea efectiva. Podemos negociar medidas que tengan impacto en las relaciones laborales, como por ejemplo reducir la dependencia del transporte privado. Es importante, por lo tanto, nuestra idea de controlar el mercado laboral y supervisar las contrataciones. Estos son algunos de los puntos en los que se centran nuestros sindicatos, unas tácticas que nos pueden llevar hacia una mayor organización. Por lo tanto, proponemos medidas tales como las siguientes: desincentivar la ganadería intensiva y las macrogranjas, la municipalización y nacionalización de ciertas empresas estratégicas que no pueden ni dejar estar bajo capital privado, la defensa de los servicios públicos e incluso su ampliación, la introducción de conceptos como gestión comunitaria y control sindical en la gobernanza de la empresa pública o municipalizada, y la introducción de medidas de emergencia o transición entre las reivindicaciones de nuestras secciones sindicales. Claro, como bien dices, Alberto, en fin, como se ha expuesto anteriormente, creemos que la asociación de la clase trabajadora en el sector agrícola es necesaria para solucionar la situación que se nos presenta hoy y sobre todo para enfrentar las situaciones de conflicto que se agudizarán en los próximos años. Esto es seguro, porque bajo la política ultracapitalista y neoliberal que tenemos en la Unión Europea, pues es previsible que esto vaya más.
sobre todo en el campo y en los demás sectores productivos. En fin, como se refleja en nuestros acuerdos sobre decrecimiento y sobre el campo, ¿verdad? El modelo agroecológico está directamente relacionado con nuestra organización. Y no es, en fin, es curioso, ¿verdad, Alberto? Todos los mensajes que hemos visto por parte de estas organizaciones en contra de medidas ecológicas. Esto es una incongruencia, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que quién lo lleva a cabo y en qué condiciones para nuestra clase. En fin, si este modelo se implementa sin considerar quién y cómo lo lleva a cabo, pues se integrará, igual que el cooperativismo, en la economía capitalista. En cambio, si este modelo es llevado a cabo y adaptado a sus necesidades por el conjunto de nuestra clase, desde una organización revolucionaria como es la CNTAIT, pues resultará completamente útil para esta tarea. En fin, es necesario distinguir cuando este modelo se integra en un programa revolucionario o cuando simplemente busca cubrir un nicho de mercado, ¿verdad?, que pueden ocupar pues pequeños propietarios en algunos territorios y hacia algunos clientes de esto que nos venden como clase media, ¿verdad, Alberto? En fin, es decir, que por muchos esfuerzos que hagamos por alejarnos del mercado, sus leyes seguirán determinando nuestro día a día si no implementamos esta revolución social. Y solo integrándolo en un proyecto con miras a un futuro económico y social diferente, como es el comunismo libertario, lo que planteamos nosotros y nosotras, pues podremos liberarnos de estas dinámicas capitalistas de las que estamos hablando y bueno, que nos han explicado muy bien nuestros compañeros de CNTAIT Fraga. En fin, no obstante, creemos que estos proyectos de abastecimiento pues deben dar respuestas a las necesidades de nuestra sociedad, entendiendo esta tanto en su parte productora como en la consumidora, y que por lo tanto, en fin, si no es accesible el proyecto, deja de tener sentido desde un prisma revolucionario. Claro que sí, Mario, y es que es necesario tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos y no calificar de extrema derecha a cualquier movilización campesina que se lleve a cabo en cualquier punto del Estado. Por otro lado, sin embargo, es importante considerar quiénes integran cada movilización y cuál es su relación con la propiedad de los medios de producción que tienen las personas que las protagonizan. En este punto, como se hacía al principio, queremos destacar que los pequeños propietarios son personas asalariadas, es decir, que explotan a otros trabajadores por pocas horas y poca gente que sea. No defenderán los intereses de nuestra clase, sino que están tratando de sobrevivir en un contexto económico que pone en riesgo su existencia. Ante la existencia de capitales mayoristas que controlan el mercado agrícola, estos empresarios ven peligrar su existencia y, de hecho, en el sistema capitalista están destinados a desaparecer como estrato de clase. Pero cambiar el nombre o el tamaño de la empresa de aquellos que nos explotan no puede ser un objetivo revolucionario, sino abolir la explotación. Por más afectado y oprimido que esté un pequeño propietario por los grandes capitales, ya sea Mercadona, Carrefour, Auchan, esto no lo convierte en clase obrera. De hecho, cualquiera que quiera iniciar un proyecto agrícola se verá arrastrado por estas dinámicas de grandes capitales que controlan el sector. Y es nuestra tarea construir una alternativa para los trabajadores, no para pequeñas propiedades, que supere el capitalismo y las formas de explotación existentes. Efectivamente, Alberto, y estas cuestiones las tenemos que tener siempre muy claras, porque nuestro proyecto es revolucionario, nuestro proyecto es, en fin, cambiar la sociedad. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre las movilizaciones en el campo. Y bueno, os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando pues estos temas que nos demandáis y que creemos que os interesan. Como siempre, nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria, y en la red social X, antigua Twitter, como @Radio Tirso.
También, como siempre, nos podéis contactar por nuestro WhatsApp en el 692-720150 y en nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado, han estado con nosotros los compañeros de CNT AIT Fraga, Patricio y Juan Carlos, Mario y Alberto a los micrófonos, y hoy llevando los mandos de la nave libertaria nuestro colega Alberto. Bueno, esto es Vive y Lucha. Salud, amigas y amigos. ¡Salud!